Buenos días. Arrancamos el día 2 de nuestra feria de Talento Connect 2021 y acá estamos Mariana, Janet, Andrea y estoy yo para saludarlos y para desearles un gran día número 2. Estoy segura que ayer se fueron llenos de aprendizajes, llenos de contactos nuevos y llenos de información sobre las tendencias y oportunidades laborales que tenemos. Y el día de hoy, ¿qué tenemos, Mari? Bueno, gracias Mela, qué rico este día, vamos a empezar feria con todo, tenemos muy buena audiencia el día de hoy. El día de hoy es súper especial porque tenemos invitados de diferentes países, vamos a conocer un poquito más de ese mercado latinoamericano, qué están pidiendo en este momento las empresas, cómo yo desde el país en el que estoy me puedo preparar para esos procesos de selección, siendo el mejor candidato y acá en el LHH nos dedicamos y nos apasionamos por eso a entrenarlos, a acompañarlos en todos los procesos, en todas las etapas y bueno, entonces por eso este día es tan especial, tenemos empresas súper de excelente nivel con unos speakers increíbles, así que desde hoy, desde ya prepárense, disfruten este panel que tenemos para ustedes el día de hoy y todas las otras actividades, entonces súper bienvenidos. Janet Mendoza, mil gracias, nuestra colega en Perú, y también está Andre, que está acá en Medellín. Así que un abrazo y bueno, espero que les vaya muy, muy bien en este espacio. Saludos a todos los candidatos. Andre, la última recomendaciones para el día de hoy. Que tengan hoy, obviamente, un buen día, que disfruten, que aprovechen y que realmente sigan madurando y estructurando la red de contactos, que creo que es, digamos, que el fin de este espacio para todos. Listo, Janet, todos tuyos. Ya van a subir entonces tus invitados del día de hoy y adelante con el panel número 2. Gracias, Mela. Gracias, Mariana y Andrea. Chao, buen día. Chao. Gracias a todos por estar aquí. Es un honor para mí acompañarlos en este panel, en este inicio del día 2, en una feria que está convocando a candidatos de Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, Chile, Perú. Así que es una excelente oportunidad. Gracias, LHH Colombia por esta gran iniciativa. Y bien, vamos a dar inicio al panel. Tenemos invitados de lujo hoy. A ver si ya están por aquí entrando. Voy a invitar a que ellos mismos se presenten. Vamos a dar primero pase a Carolina. Carolina, bienvenida. Bien, muchas gracias, Janet. Muchas gracias a LHH Harrison Colombia por la invitación. La verdad, estoy muy contenta de estar acá y bueno, poder un poco brindar la perspectiva desde Argentina. Yo soy socia de Eduardo Suárez Batán, somos una consultora de headhunting nacional, boutique, y bueno, trabajo en el mundo del headhunting hace muchos años, desde el año 2004, así que trabajé en Conferri anteriormente y bueno, hace muchos años que trabajo con Eduardo Suárez Batán, así que para mí es un placer estar acá. Les cuento un mini background también académico. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, estudié en la Universidad de Buenos Aires y hice un posgrado, un máster en Londres, también sobre comunicaciones transnacionales, pero hace más de 15 años que me dedico al headhunting. Así que bienvenidos a todos y espero que podamos todos aprovechar mucho este espacio. Gracias, Janet. Buenísimo, Carolina, qué gran experiencia. Gracias por estar aquí. Vamos con Luis Lee. Hola, gracias Janet, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Luis Ley, soy socio de AMRO Perú. Nosotros somos un network global de Headhunter. Nuestra base está en Bélgica. En el Perú somos 4 socios y somos una de las principales firmas de colocación de talento a nivel de C-Level y miembros del directorio. Sobre mi experiencia, soy ingeniero industrial, hice una maestría en ESAN y estoy en el mundo del headhunting 2 años y los anteriores 25 estuve en el mundo corporativo. Tuve oportunidad de trabajar en empresas como Kraft Foods, General Electric, Bayersdorf, Limagas y en los últimos roles estuve como gerente general. Siempre he sido un apasionado
mi carrera fue por el lado comercial, pero siempre fui un apasionado por el talento y por eso es que ahora estoy en el mundo del headhunting. Un placer estar acá con ustedes. Gracias, Luis. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros y responder el llamado de LHH Perú y la invitación. Y ahora vamos con Pablo. Bienvenido. Mil gracias, Janet, y gracias a LHH por la invitación y encantado de estar con Luis y Carolina en el panel. Mi nombre es Pablo Londoño. Tengo 18 años en el mundo del reclutamiento ejecutivo y de la consultoría en liderazgo y talento. Soy socio de la firma Spencer Stuart hace 6 años, pero he estado en 2 firmas adicionales. Spencer, firma global con más de 50 oficinas y sede en Chicago, y en donde hacemos reclutamiento ejecutivo en C-Level y hacemos también todo tipo de temas en consultoría en liderazgo y talento. Una carrera previa en finanzas, en banca, en construcción, trabajando aquí en la región y finalmente pues muchos años de experiencia en este tema. Soy además bloguero por pasión. Hace 10 años tengo un blog que se llama Pablo A. Londono, por si quieren entrar, y un canal de YouTube alrededor de temas de talento, en donde también me encuentran ahí, por si quieren tips adicionales que están ahí bastante colgados. Encantado de estar con ustedes hoy. Gracias, Pablo. Qué gran oportunidad la de nosotros. Brevemente también me presento, olvidé presentarme al inicio. Soy Talent Promoter de LHH Perú. Tengo 21 años de experiencia en recursos humanos y hace 2 años estoy en la familia LHH, así que feliz de estar con ustedes y un honor. Bien, comenzamos entonces a conversar y a compartir las grandiosas miradas que ustedes nos van a brindar. La primera pregunta que les hago es, ¿cómo está el mercado laboral hoy en día en sus países? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Me gustaría que nos compartan esa mirada. Comenzamos con Carolina, ¿te parece contigo? Sí, claro, perfecto. Bueno, acá en Argentina, a ver, lo que hoy en día el mercado laboral sigue estando muy activo. Estamos hablando de todas posiciones C-Level, ¿no? Que es a lo que nosotros nos dedicamos también, igual que mis colegas acaban de decir, ¿no? Hay algunas empresas, obviamente, que no la pasaron bien durante el año pasado, en el 2020. Aquí en Argentina la economía se cerró muchísimo y algunas industrias y algunos sectores definitivamente la pasaron mal, como el turismo, hotelería, gastronomía. Realmente esas empresas no estuvieron, y algunas tuvieron que cerrar, lamentablemente. Otras compañías lograron subsistir y después hay un conjunto de empresas que realmente pudieron potenciarse con todo este cambio tecnológico, ¿no? Con todo este cambio que tuvimos que vivir todos, y donde la tecnología definitivamente jugó un rol central. Entonces, las empresas nativas digitales fueron las empresas que realmente anduvieron muy bien y andan muy bien todavía este año. Y, por ejemplo, empresas como Mercado Libre, Globant, empresas como Pedido Ya, son las que están requiriendo muchísimo talento ejecutivo y que también es escaso. El mercado argentino tampoco es tan grande, entonces para muchas búsquedas que hemos hecho para ese tipo de compañías, tuvimos que mirar incluso un poquito más allá de la Argentina. Entonces, esas empresas nativas digitales creo yo que son las que hoy están muy bien posicionadas y, por supuesto, la fintech también. Hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando mucho con el mundo de la fintech. Eso por un lado. Y por otro lado, las empresas que también han podido aprovechar todo este contexto son las empresas que han sabido o están atravesando un proceso de transformación digital. Proceso de transformación digital, cultural, obviamente. Son compañías que tal vez son más tradicionales y que han tenido que reconvertirse, sí o sí. Digamos, todos hemos tenido que reconvertirnos, ¿no? Dejamos de ir a hacer las compras al supermercado y las hacemos a través de una app. Dejamos de ir al gimnasio y hacemos gimnasia en el living de nuestras casas. Entonces, la tecnología definitivamente atravesó todas nuestras prácticas y algunas empresas más tradicionales, yo diría que han podido subsistir y se han potenciado y han crecido muchísimo. Y son empresas, como decía, del mundo del retail, del mundo
y todo lo que tiene que ver con compañías más tradicionales que también se han podido adaptar. Y hoy en día también, digamos, lo que yo veo es que hay dos tipos de puestos. Hay algunos puestos que son nuevos, posiciones que surgieron nuevas, ¿no? Este año. Y también hay posiciones más del mundo por ahí tradicional, y estas empresas que están haciendo la transformación digital decidieron que sí o sí tienen que tener un área, por ejemplo, de recursos humanos. Aunque parezca mentira, hay muchísimas empresas que no tenían áreas de recursos humanos, y hoy con el home office y cómo hacer para tener a los empleados unidos y conectados y motivados, realmente creo que el rol de recursos humanos es un rol fundamental, y nosotros hemos tenido y tenemos todavía muchísimas búsquedas relacionadas con esa área. Así que bueno, no me quiero tampoco extender demasiado, los dejo a mis colegas que cuenten en sus países cómo está. Sí, gracias, Carolina. A ver, Luis, Pablo, ¿quién desea continuar con la conversación? Yo puedo seguir, ¿no? Gracias. Vale. Mira, lo que comentó Carolina tal cual, pasa lo mismo en el Perú. De hecho, la pandemia fue algo que nos afectó bastante como mercado en general, ¿no? La economía peruana cayó 11%, fue una de las que más cayó en Latinoamérica en el 2020. El lockdown fue demasiado fuerte y muchas empresas dejaron de contratar, ¿no? Priorizaron, habían otras prioridades por arreglar en sus empresas y con sus empleados, ¿no? El cuidado de la gente y todo esto. Después, lo que sí podría decir es que en el transcurso del año sí hubieron muchas industrias. Las menos afectadas fueron las que, llámese minería, banca, educación, comenzaron a contratar gente, pero posiciones muy puntuales, porque tenían criticidad con algunas cosas, con el tema de e-commerce también, como comentaba Carolina, ¿no? Mucha gente digital, comenzaron a pedir de urgencia. Pero después, las otras, definitivamente, las más afectadas, definitivamente no. Pero lo que sí hemos comenzado a sentir es que el último trimestre, hemos empezado este último trimestre bastante bien, y hay una reactivación en la economía peruana. Muchas empresas están ya solicitando candidatos, posiciones nuevas, y hay unas que son por posiciones nuevas y otras que son por reemplazo, cambios de perfil, que luego más adelante lo iremos conversando. Pero la buena noticia es que el mercado ya comienza a responder. Sí, exacto. Interesante el tema. Y vamos a complementarlo con la mirada de Pablo. Pablo, coméntanos, por favor. Gracias, Janet. A ver, no somos la excepción. Es decir, ya veíamos venir un cambio profundo a nivel organizacional en el sector corporativo, sobre todo el de C-Level, antes de pandemia. Ahí había una demanda muy fundamentalmente, además trazada por cambio de modelos de negocio en lo que tenía que ver con el mundo, específicamente la tecnología, la digitalización de una gran cantidad de modelos de negocio. Y eso estaba dando al traste con una gran cantidad de posiciones, y había un buen nivel de reemplazo que era antes de pandemia. Y con la llegada de la pandemia, por supuesto, se acelera el proceso, y se acelera el proceso porque evidentemente viene una crisis que afecta de manera puntual el negocio, el nuestro, por supuesto, un par de meses muy duros el año pasado, abril, mayo tal vez, en donde finalmente el mercado, yo diría que el mercado regional se para, y finalmente empieza a despertarse a nivel de junio con un más o menos buen segundo semestre, un muy buen último trimestre del año pasado y un magnífico inicio de año. Y la realidad del por qué está tan activo el mercado laboral es, uno, porque pues por supuesto hubo una caída. En el caso colombiano no fue tan dramático como el peruano, pero igual caímos 6.8% la economía, que es una cantidad. Hay una salida masiva, sobre todo de posiciones intermedias y bajas, que tenían que finalmente hacerse para alivianar la caja, que fue la prioridad de casi todas las organizaciones a nivel global durante pandemia. Y después se sienta todo ese gobierno corporativo regional a identificar qué tenían que hacer para efectos de subsistir y seguir creciendo en pospandemia, si es que estamos en pospandemia, que por supuesto no lo estamos, y finalmente toman decisiones que empiezan a afectar una gran cantidad de funciones. Por supuesto, durante pandemia hubo funciones muy demandadas, como por ejemplo el CFO o el financiero,
porque se necesitaban destrezas financieras distintas a las que teníamos antes para manejar un estrés de caja muy complicado y manejar la situación con bancos. Por supuesto, cambia toda la dinámica de operaciones y logística, y entonces eso hace que haya una demanda puntual por toda la función de operaciones y logística de cara, además, de cómo articular a un consumidor que estaba demandando, pero ya no estaba demandando en el retail típico y común, sino que estaba demandando desde su casa. Cómo organizar nuevos canales, y entonces se activa toda la demanda por canales digitales, e-commerce, omnicanalidad, y eso demanda un nuevo talento. Un nuevo CHRO, es decir, la gente de recursos humanos, porque es la función que le toca manejar, por supuesto, la crisis de cara además a comunicaciones internas. Entonces, simplemente para repasar funciones que pues están y han sido muy demandadas y están siendo muy demandadas hoy, y una realidad final como para dejarla en el título, y es, como me decía el CEO de una gran compañía colombiana, lo que sucedió con la pandemia es que finalmente hay una lupa gigantesca encima de todos nosotros, lo cual quiere decir que la gente mala se nota mucho y la gente buena se nota mucho. Y eso, por supuesto, genera un mecanismo de reemplazo que abre oportunidades. Entonces estamos, yo diría, en relativo boom, es decir, hay una gran demanda y el mercado se está moviendo muy activamente, y seguramente lo seguirá haciendo en la medida en que los gobiernos corporativos generen esos nuevos modelos de negocio que van a demandar y van a generar presión por talento específico. Muy interesante lo que nos comentas, Pablo, y es como, los tres, una antesala a las preguntas que vienen también, que están relacionadas. En realidad todo tiene un mismo sentir y un mismo tema, que es lo que más les interesa hoy a los candidatos en su programa de reinserción laboral. En línea con lo que han comentado, ¿no? Ahora nos tocaría conversar justamente de eso que tú mencionaste, Pablo, ¿no? La pandemia, porque no estamos en pospandemia, estamos todavía en una pandemia que tiene una primera ola, segunda ola, ahora se habla de una tercera ola, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles qué mirada tienen sobre este impacto, ¿sí? Sobre el impacto que esta pandemia hoy trae en relación a las contrataciones, por ejemplo, ¿no? De parte de las empresas. ¿Cómo han visto esto? ¿De qué manera ha afectado en cada uno de sus países? Vamos con... Arranco yo, si quieren. Bueno, sí, un poco... Las damas primero. Un poco en concordancia con lo que veníamos conversando antes. Aquí también los roles de CFO, de operaciones, logística, son roles clave, y también, por supuesto, el rol de CIO, ¿no? El tema tecnológico, que ya venía siendo muy pedido antes de la pandemia, se potenció muchísimo con, obviamente, el rol de la tecnología. Incluso hemos hecho también varias búsquedas para el mundo educativo, ¿no? Pidiendo estos roles de tecnología, porque muchas universidades y colegios prestigiosos no estaban preparados, ¿no? Para afrontar esta nueva manera de educar. Otro de los roles muy, muy demandados fue el de CMO, marketing digital, marketing de performance. Hoy en día todo tiene que ser medido, como todo pasa por lo digital, la medición, los números, los datos son claves. Entonces, los perfiles de marketing y sobre todo los perfiles que venían con mucha experiencia en lo que es performance, o sea, el medir los datos en las campañas, en redes y todo lo que tiene que ver con justamente lo digital, fueron perfiles muy, muy buscados. Y como dije antes también, creo que el perfil de Chief People Officer fue un rol también muy, muy demandado, porque, bueno, la verdad es que las empresas están cambiando, ¿no? Están pasando a ser entornos mucho más ágiles, los organigramas son más horizontales, las empresas tienen un propósito, ahora trabajan muchísimo con metodologías ágiles, entonces trabajan con tiempos más cortos, se trabaja también con muchos partnerships entre compañías, entonces creo que el modelo de negocios también está cambiando muchísimo. Las decisiones son más rápidas, todo se mide, se trabaja por proyectos, entonces todo eso demanda un talento
que, como decía antes Pablo, los buenos y los que se han adaptado a todo este nuevo entorno digital se notan mucho, y los que por ahí no, porque por ahí tenían perfiles más de expertos, perfiles mucho más profundos, ¿no? Digamos, no profundos en el sentido de mucho más expertos y que saben mucho de un tema. Ahora, digamos, lo que se está tendiendo es, bueno, tenemos que, no es que no hagan falta los expertos, por supuesto que sí hacen falta, pero necesitamos gente que pueda tener esa capacidad de aprender y desaprender y de adaptarse como a este nuevo entorno que es mucho más ágil que el que existía antes. Igual esto viene cambiando ya desde, como decía Pablo, antes de la pandemia, ¿no? Creo que se reforzó, ¿no? Sí, este tema quedó muy en evidencia. Perfecto, Carolina, gracias. Y esa mirada ágil, ¿no? Del mundo ágil, que luego vamos a conversar un poquito más sobre el perfil directamente. Y ahora, Luis, ¿qué nos puedes comentar? Continuando con esta mirada. Sí, mira, definitivamente ahora las empresas han comenzado a evaluar a la gente. El año pasado, como que muchas empresas ya no hicieron los assessments a su gente, ¿no? Por un tema de la situación crítica. Y lo que está pasando ahora post pandemia es que la gente de talento está evaluando a toda su gente, cómo reaccionaron en la crisis, cómo estuvieron, no solamente viéndoles la parte de habilidades duras, sino las blandas también, ¿no? Y en ese contexto, con lo que comenta Carolina, si vamos a la parte de experiencia, a la parte dura, sí, han habido cambios, pues porque hay nuevas necesidades. Por ejemplo, ahora nos piden CFO con experiencia en manejo de estrechez de caja, o en reestructuraciones de deuda, o expertos en M&As, o emisión de bonos, ¿no? O en la parte logística, como decía, en la última milla, con esta experiencia, cuando terminé la experiencia. Pero por la parte también, un cambio que ha habido, es que nos están pidiendo perfiles en la parte blanda, perfiles de gente que sea más resiliente, gente empática, ¿no? Gente que pueda, que tenga el chip digital, así no seas digital, ¿no? Así no seas tecnológico, pero tienes que saber para qué sirve la tecnología, ¿no? Ya llamarás al experto, ¿no? Llamarás al experto para que ese experto te solucione este proceso, te lo automatice, lo simplifique. Y también agentes de cambio. Por ejemplo, han habido estamos sorprendidos nosotros porque comenzaron a darse muchos cambios en recursos humanos, gerentes de recursos humanos. Hemos tenido bastantes requerimientos. ¿Y por qué se da eso? Al final te llegas a la conclusión que se da porque el gerente de recursos humanos tiene que ser un business partner del gerente general, ¿no? Y tiene que estar involucrado con todos los otros líderes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer los cambios, tú necesitas a tu brazo derecho para hacer esos cambios. O sea, necesitas un gerente de recursos humanos con manejo de cambio, ¿no? Y aparte, agrégale el chip digital. Por ejemplo, ahora estamos buscando un gerente de recursos humanos, no gerente de recursos humanos, pero una persona importante, una posición importante para una organización muy grande, que no venga de recursos humanos, nos han pedido. Imagínense, que no venga de recursos humanos, pero que venga con mucho tema tecnológico. O sea, estamos buscando a alguien de sistemas o que venga con experiencia en tecnología, ¿no? Dura. Y eso seguro es para mejorar procesos, ¿no? Simplificar. Básicamente eso es. Perfecto, perfecto, Luis. Y Pablo, vamos con tu mirada. Sí, es decir, yo creo que ha habido de todo, Irene, Janet, ha habido de todo porque pues, finalmente la realidad de un mundo corporativo tan grande y tan diverso, pues finalmente ataca de manera muy diferente a las distintas organizaciones dependiendo de su nivel de madurez, de la industria en la que están, del tamaño. Hay industrias, por supuesto, que cerraron absolutamente la llave, incluso la están apenas abriendo en Colombia. Los cines, por ejemplo, el sector de entretenimiento, los conciertos, apenas están anunciando una reapertura en el mes de mayo, y es una apertura muy gradual. Por supuesto, una industria muy atacada, y unas industrias tan atacadas pues finalmente tienen que tomar decisiones absolutamente extremas. Son industrias en donde incluso han tratado de hacer cines en los centros comerciales al aire libre, con los carros, volviendo a los años 50 del siglo pasado, y finalmente pues el nivel de ingresos es muy bajito todavía. Entonces, dependiendo en qué industria estés y qué tamaño tengas, pues tu nivel de problemática y el tamaño y la complejidad del problema pues afecta de una manera muy diferente.
ha tenido mucho oficio las compañías de consultoría estratégica, o sea, los BCG, los McKinsey de este mundo, los London Consulting, etcétera, los Accenture, están dedicados a ayudarle al mundo corporativo a reorganizar sus estructuras. Y hoy en día estamos empezando a ver una ola gigantesca en Colombia de trabajos iniciados el año pasado, sobre todo el último semestre, que empiezan ya a generar unos datos importantes de remodelación estructural de esas organizaciones que por supuesto afectan talento, porque ahí, por ejemplo, muy frecuentemente desaparece una línea, ¿sí? Y achatan la organización, como decía creo Carolina, y finalmente entonces entras a que el vicepresidente ya reporta, mejor dicho, a presidencia, pero finalmente debajo no tiene un director sino un gerente, y desaparece toda una línea estructural que antes finalmente pues tenía un rol y de la noche a la mañana tienes en el mercado una gran cantidad de gente muy buena que no sale por mala, sale básicamente por un problema de definición estratégica y tienes mucho talento, digamos que con una gran cantidad de capacidades y competencias idóneo para hacer muchas cosas en organizaciones distintas. Entonces, eso va a depender mucho en qué organización estemos trabajando. Pero hay realidades que son realidades que finalmente pues está enfrentando el mercado, que por supuesto está consumiendo menos, que está consumiendo distinto, que está estresado a nivel de caja, también a nivel de los hogares, y que tiene que comprar de una manera diferente. Entonces cambia también toda la dinámica del famoso shopper que se trabaja tanto en consumo masivo. Y todas esas realidades pues finalmente se nos vuelcan a nosotros como proveedores con demandas muy particulares y muy particulares de talento que tiene ya obviamente no un perfilamiento típico y clásico que traíamos antes, en donde tú veías 4 o 5 realidades siempre en casi todos los perfiles y empiezas a ver en esos perfiles un lenguaje y unas capacidades y unas competencias distintas que, como decía creo Carolina, finalmente se mezclan entre otras con un bilingüismo que ya no es un bilingüismo de español-inglés, sino es un bilingüismo, por ejemplo, de español-tecnología o de español manejo de redes o de español manejo digital. Es decir, de nuevas competencias y capacidades que tienes que trasladar muy rápidamente al mundo corporativo con una capacidad de aporte que tiene que ser inmediata. Antes reclutábamos los reclutadores ejecutivos gente de altísimo potencial, en donde las organizaciones tenían la paciencia y el tiempo para desarrollarlos en el tiempo. Hoy en día tienen que ser plug and play. Las organizaciones no tienen esa paciencia, tienes que enchufar talento que finalmente tenga curvas de aprendizaje mínimas y con una capacidad de aporte casi que inmediata. Entonces, la dinámica, incluso el setup mental del quien está reclutando cambió, porque finalmente no tienes tiempo. Estás comprando talento, sí, pero estás comprando tiempo también de otra manera. Ujú. Además de ello, Pablo, los procesos de atracción y de contratación, de selección del talento, ¿no? Para ustedes que están en el Executive Search, es retador, ¿no? Porque ya no hay una mirada presencial, ya no hay un contacto presencial, ahora es virtual, muy tecnológicamente hablando, muy diferente. Y algunas empresas creo que les ha costado también eso, ¿no? El estar con esa mirada, el confiar en hacer procesos de calidad, como sé que lo hacen, para que entren a su organización candidatos habiendo seguido ese proceso digital, ¿no? Y han comentado algo muy interesante. Quisiera como reflexionar en algunos puntos que han dicho sobre esta pregunta, ¿no? Han hablado mucho del mindset, Pablo justo lo mencionaba, del candidato ahora, del entorno ágil, mencionaba Carolina también, ¿no? Luis mencionaba que hay que ser un agente de cambio. Entonces, en línea a eso, quisiera llevarlos a la tercera ronda de preguntas, que es sobre el perfil, ¿no? Muchos de nuestros candidatos que están aquí, que tenemos, como les decía, de todos los países, quisieran saber cuál es el perfil que hoy, entonces, alineado con esto que estamos viviendo con la pandemia, lo que nos está llevando a los profesionales esta pandemia, las empresas en lo que están necesitando, ¿cuál sería el perfil del ejecutivo hoy más atractivo para estas empresas? Y ahí les hago dos preguntas, ¿sí? Por un lado, y la otra es, en línea a eso, ¿sí? Y dado que tenemos candidatos de todos los países, de varios países, mejor dicho, ¿qué tendrían que tener en cuenta estos candidatos para una movilización internacional? Bueno, vamos primero con el perfil, de repente. Empiezo si quieren. Yo creo que las nuevas competencias
que indudablemente son muy, muy importantes hoy para las compañías, tienen que ver primero con el tema del mindset digital, ¿no? O sea, la agilidad es una competencia clave hoy en día, y esto quiere decir esa agilidad para cambiar, esa agilidad para pensar de maneras diferentes, es ser ágil para poder aprender todo el tiempo. Es muy importante poder aprender y desaprender, o sea, desaprender algunas cosas que ya sabíamos y ahora las tenemos que pensar de manera diferente. Creo que es muy importante también el tema de ser emprendedor, ser curioso, querer, tiene que ver con el aprender también, ¿no? Querer siempre saber más, querer entender el por qué pasan las cosas, y ser abierto, ¿no? No quedarse pegado, digamos, a una idea, a una realidad, sino que creo que estos entornos ágiles demandan, ¿no? Poder escuchar también a sus equipos, a sus pares, no solamente a los jefes, ¿no? Y eso me lleva también a hablar de un liderazgo que tiene que ser un liderazgo mucho más empático, inclusivo. Es un líder que tiene que escuchar a sus colaboradores, a sus clientes, a sus socios, escuchar y tener muchísima más empatía, ¿no? de lo que tal vez se pedía antes. Otra cosa me parece que es importante es el tema de la resiliencia, ¿no? Es poder caerse y levantarse y seguir para adelante, porque en estos entornos donde todo pasa muy rápido, uno, digamos, el error, digamos, ya no está visto como lo veíamos nosotros, ¿no? Como cuando íbamos al colegio, donde el error estaba mal, sino que del error todo el tiempo se aprende, y hay que tener esa capacidad de seguir y de reinventarse, muy importante, ¿no? Como seguir hacia adelante, reinventarse, y creo que también es muy importante el tema de la actitud y de la pasión que uno pone por el trabajo. Y eso es algo que también nosotros vemos mucho cuando hacemos entrevistas a los candidatos, ¿no? Porque es algo que se ve desde el momento cero que uno ve una persona, es la pasión, es ese motor interno y ese motor propio que tiene que tener la persona para lo que está haciendo, porque me parece que eso es una competencia, o no sé si es una competencia, es algo que es muy importante porque que se ve, se transmite de manera muy clara cuando uno está entrevistando a los candidatos. Así que, bueno, no sé, dije unas cuantas, seguro me olvido un montón más, pero eso es lo que se me ocurre. Gracias. Luis. De lo que yo le agregaría a lo que ha comentado Carolina, el tema de agente de cambio, creo que lo comentó, pero sí, agente de cambio es clave, y si ustedes tienen oportunidad de ponerlo en el currículum, o sea, en los roles que te tocó, cómo cambiaste las reglas de juego, ¿no? O sea, cómo cambiaste procesos, procedimientos, esos son logros. Hoy son logros muy valorados, ¿ya? Y el otro tema importante, que ya venía la tendencia también con fuerza en las empresas, pero ahora nos están exigiendo más, es el tema de diversidad, ¿no? Entonces, puede ser diversidad de género, cultura o religión, ¿no? Eso ya venía, pero ahora está con más fuerza. Entonces, si ustedes tienen oportunidad a los candidatos de poder mostrar esa parte en algunas empresas, organizaciones que pueda estarle faltando esa mezcla, entonces tienes ahí una oportunidad para poder llegar y ser contratado. Y después todo lo demás, de acuerdo con lo que ha comentado Carolina, ¿no? Yo te diría, Janet, que, digamos, nosotros tendemos como seres humanos a sobresimplificar, y finalmente hablamos de el perfil. Y resulta que no hay el perfil, o sea, eso no existe. Existe una gran cantidad de perfiles muy diversos dependiendo de la realidad organizacional que está viviendo cada empresa. Por lo tanto, eso, entre otras, abre oportunidades, afortunadamente, para una gran variedad y diversidad de gente y de talento. Entre otras porque los estadios de desarrollo de las empresas que nosotros trabajamos, así en general el headhunter o el reclutador ejecutivo de C-Level trabaje con esas grandes empresas,
pero la realidad es que Latinoamérica es una empresa, es una economía de empresas familiares. El 95% de la economía regional es de empresas familiares, que son empresas medianas y pequeñas, que también necesitan talento y no pueden darse el lujo, entre otras, de contratar los perfiles tan sofisticados que a veces pues contratan los Procter y los Unilever de este mundo. Pues por supuesto tienen que apelar a una tipología de talento distinto, que es muy bueno, que es capaz, pero que entre otras tenga una gran capacidad de ajuste a esas culturas que son todavía familiares y son culturas distintas. Entonces yo primero haría la salvedad de no existe el perfil. Ahora, lo que sí es, hay una realidad organizacional que tiene unas implicaciones y estamos hablando de que estamos navegando contra el tiempo. Ya no tenemos la paciencia organizacional que se tenía antes, con espacios de tiempo y con presupuestos que se revisaban una vez al año y que se fabricaban para 5 años. Hoy en día, a largo plazo es un mes, porque estamos comprando tiempo contra una realidad que es dramática en términos de subsistencia. Y en esos momentos de subsistencia sí necesitas capacidades organizacionales o de talento distintas. Necesitas gente con una muy clara capacidad de aprender y de desaprender. Ese famoso learning agility del que hablan las compañías que se dedican fundamentalmente a todo este tema de competencias es crítico, porque entre otras, tú no sabes qué va a pasar en 15 días. 15 días ya es largo plazo hoy en día en el mercado actual. Entonces, para una realidad de esas, tú tienes que saberte acomodar, la famosa resiliencia que la hemos martillado tanto como palabra, pero que es real en términos de saberte acomodar a circunstancias distintas, es un plus fundamental. La orientación al logro sigue siendo crítico, ¿sí? Es una de las 6 capacidades con las que trabaja la firma, pero hoy en día es mucho más relevante porque tú tienes que mostrar resultados de muy corto plazo porque tienes que subsistir. El liderazgo y sobre todo el liderazgo del cambio como una competencia crítica porque estamos en un proceso de reajuste diario en donde finalmente el líder tiene que operar en terreno. Ya no es un líder que podía darse el lujo de trabajar con su staff y su comité directivo allá junto con la junta directiva o el gobierno corporativo para dictaminar ciertas normas y mirar el bosque y el futuro de muy largo plazo. Hoy en día los gobiernos corporativos están bajándose a terreno y el líder tiene que ser un tipo o una mujer de casco, que está en el terreno, que está en el piso de las operaciones, mirando qué está sucediendo con el consumidor y trabajando en el día a día. Entonces, es un momento en donde finalmente se está poniendo a prueba nuestra capacidad de aporte en el muy corto plazo. Y eso cambia también el setup organizacional en términos de que no estamos fabricando seres humanos con competencias perfectas, estamos priorizando ciertas competencias como esa, orientación al resultado crítico, adaptación al manejo del cambio crítico, aprendizaje y desaprendizaje muy rápido es crítico y finalmente una gran capacidad de ponerle la extramilla estando operando en el terreno que creo que va a ser fundamental. Excelente. Sí, y Pablo, ahí tú mencionabas justamente el tema del learning agility, ¿no? Que eso eso implica que el candidato tenga que, en realidad, en todas las competencias que han mencionado ustedes, que el candidato busque esa mirada de la brecha, ¿no? Entre lo que él tiene versus lo que las compañías hoy están pidiendo, ¿no? Y comenzar a trabajar en ese sentido, en el desarrollo de esas competencias. ¿Cuál sería, en línea de eso, dado que ahora tenemos un público internacional de candidatos, cuál sería lo que tienen que considerar estos candidatos para considerar esa movilización internacional, sabiendo que hoy en pandemia, claro, estamos virtualmente, no sabemos de repente este año, pero en algún momento se está hablando de que las compañías igual van a retornar a lo presencial en mayor o menor medida, ¿no? ¿Cuáles serían esas consideraciones que deberían de tener en cuenta nuestros candidatos? ¿O cuáles serían? Bueno, creo que me estabas preguntando a mí. Bueno, no, te respondo. Es decir, yo creo que no son las mismas que antes. Es decir, no ha cambiado mucho el entorno competitivo regional en términos de que la movilidad sigue siendo una opción cada vez más real. Es decir, casi siempre nuestros clientes, entre otras, nos abren la compuerta de buscar regional. En el caso nuestro, por ejemplo, que estamos organizados por prácticas,
es absolutamente fundamental activar a los consultores de la práctica, por ejemplo, de consumo, de life sciences o de industria o de finanzas, para efectos de buscar regional. Entre otras, entendiendo que hoy en día se encuentra mucho talento, muy buen talento regional, que el mercado local, y estoy hablando desde el país que tuvo la economía más cerrada durante un siglo y que por lo tanto tuvo la menor migración de toda América Latina. A Colombia nunca vino nadie por muy distintas razones, muchas de esas desafortunadas. Llevamos 20 años en donde viene mucha gente, muchas de esas afortunadas, con una migración, por supuesto, de nuestros vecinos venezolanos gigantesca, que ha enriquecido muchísimo, entre otras, a una economía que pues antes no hablaba sino casi que bogotano y que hoy en día no solamente habla regional, sino que habla latinoamericano. Y eso enriquece muchísimo el contexto organizacional. Entonces, hacerse visible en la región es absolutamente crítico del lado candidato. Ahora, eso tiene unas normas, o sea, no puede uno desestimar que esa no es una decisión personal, esa es una decisión familiar, esa es una decisión que implica a todos los miembros de la familia, incluso a nuestra pareja, que muchas veces tiene un buen puesto, que está empleada o empleado y que finalmente tiene que ceder una posición de comodidad y de futuro profesional en pos de seguir a alguien que pudiera tener una posición regional, a nuestros hijos que van a cambiar su entorno, su estructura académica. Ya no se habla tanto de expats, de expatriados, se habla de relocalizados locales y entonces te contratan en otro país, pero te contratan local, porque los expats son muy costosos y entonces ya las compañías no tienen la billetera para pagar un expatriado con todos los juguetes que les entregaban a los expatriados, que tenían casa, carro, beca, club y cuanta cosa. Hoy en día te ponen una muy buena compensación local, pero tú tienes que saber navegar ese contexto y por lo tanto averigua muy bien si eso te alcanza no solamente para vivir como vivías en tu país, sino adicionalmente para ahorrar, que es de lo que se trata muchas veces. Ahora, si estamos hablando de economía de subsistencia, pues como decimos en Colombia, del ahogado del sombrero y agárrate de donde puedas porque es un salvavidas. Esos salvavidas, entre otras, son soluciones de muy corto plazo. Finalmente te vuelven a llamar de tu país con un mejor salario y posición y muy seguramente te devuelves. Entonces tiene que ser una decisión tomada con mucho juicio, con mucha disciplina, valorando todos los elementos. Hoy en día hay países, entre otras, con muy poco sex appeal por temas de seguridad y los tienes que mirar también porque no se trata de irte a vivir a un sitio en donde tienes muy buena posibilidad de trabajo, pero entre otras vas a estar encerrado en un búnker porque no puedes salir de tu barrio o de tu casa por temas de seguridad. Entonces, todo eso lo tienes que analizar y lo tienes que analizar con juicio. Es una realidad. Hoy en día hay movilidad regional, muy buenas oportunidades en todas partes, economías creciendo más que otras, pero uno lo tiene que mirar como una decisión no puntual, sino de largo plazo para no equivocarse. Ok, gracias Pablo. Luis, Carolina, ¿qué nos tienen que decir al respecto? Mira, en el caso de la Argentina, o sea, concuerdo con lo que dice Pablo, pero también con la crisis económica, ¿no?, que hemos tenido en los últimos años. En el año pasado solo tuvimos un 36% de inflación. Los salarios ejecutivos realmente se depreciaron muchísimo en dólares, ¿no? Con lo cual, yo acá diría que hay mucha gente, muchos ejecutivos que están al revés, están emigrando, se están yendo a Chile, a Uruguay, a México, se están yendo a trabajar a otros países de la región donde el salario en dólares les permite ahorrar. Y también otro fenómeno que veo que se desató muchísimo en la pandemia es que hay empresas extranjeras que están contratando gente en Argentina y que les pagan, bueno, en dólares, digamos. Entonces, mucha gente que en Argentina está trabajando para el exterior. Entonces, eso es una ventaja porque, obviamente, no tienen que hacer todo lo que explicaba Pablo, ¿no?, de relocalizarse, llevar a la familia y todo lo que eso implica. Entonces, ese segundo fenómeno se está dando muchísimo acá. Gente que está trabajando desde aquí para otros países de la región o del mundo. Con lo cual, yo creo que ese es un poco lo que estamos viviendo acá, es más gente lamentable. Igual, por supuesto que hay gente que viene y que vino en los últimos
en los últimos meses y en los últimos años, pero hoy por hoy veo que hay mucha gente que se está yendo también. Gracias, Carolina. Luis, ¿cómo ves esta pregunta en Perú? Yo creo que si tienes oportunidad de experimentar y vivir en otro país, hazlo, ¿no? Hay que chequear solamente, lo que me comentaba Pablo, Carolina, es el tema del coste de vida, el tema de seguridad, el tema de salud, cómo es el sistema, ¿no? Porque vas a mover a la familia. Y el tema cultural también es muy importante, ¿no? Hacer las averiguaciones, ver cómo es la cultura en el país y todo. Ahora está pasando una tendencia que, por ejemplo, hay muchas empresas que ya están aceptando hacer un híbrido, ¿ya? O hasta algunas totalmente virtual. O sea, contratar candidatos de otros países, pero que trabajan en su lugar de origen. Pero trabajan 100% para el otro país, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que se ha dado ahora a raíz de la pandemia, porque todo lo pueden hacer virtualmente, por Zoom, Teams y todo lo demás. Entonces, ahí se abre una oportunidad para candidatos extranjeros, ¿no? Como lo que comentaba Carolina, con argentinos que están trabajando allá, les pagan en dólares y están trabajando para México. Entonces, y podría darse también con otros países, ¿no? Es importante que estén con el tema del uso horario. Y otros esquemas que podrían darse es el esquema híbrido. Entonces, no movilizas a la familia, trabajas virtualmente 3 semanas y una semana vas al país donde que se está empleando, ¿no? Entonces, ahí también creo que se podría manejar. Son nuevas tendencias que podrían aparecer, ya están apareciendo para el caso de empresas que están contratando post pandemia. Perfecto. Interesante la mirada y sé que nuestros candidatos van a estar tomando nota de todo lo que ustedes nos van diciendo, pero es todo muy interesante y relevante. Y ahora nos vamos a las preguntas un ratito, ¿sí? A ver, Ángela María Riaño nos comenta, quisiera saber si en general los cambios de perfil se dan de posiciones senior por posiciones más junior o responden a las estrategias organizacionales o hay de los dos. Yo te diría que hay de ambos. Perdóname, Luis. Dale, Pablo. No, te diría, pasa de todo. Es decir, en este momento estamos, por ejemplo, haciendo un trabajo con una compañía muy grande de retail que acaba de pasar por una reformulación de estructura y claramente estamos viendo que se achata la estructura y que al achatarse la estructura finalmente hay ciertas posiciones que senior que se mantienen, pero esa línea media se sustituye. Y estamos viendo por el otro lado compañías que venían de un modelo de crecimiento, incluso más de un emprendimiento, compañías jóvenes de 10 años que ya pasaron ciertos estadios de madurez y que necesitan talento mucho más senior, porque están entrando en una fase en donde finalmente el tema estratégico y el tema de liderazgo de equipos más fuertes es vital. Entonces vas a encontrar de las dos realidades, es decir, aquí no hay una norma. Evidentemente hay organizaciones que por costos reemplazan talento senior por talento más junior que finalmente cuesta menos. Pero también estamos viendo lo contrario, o sea, yo diría, no hay que preocuparse tampoco, porque yo diría que uno como candidato muchas veces se va con paradigmas de mercado. No, yo ya soy muy senior y soy muy caro, por ejemplo. Y no, evidentemente, si eres senior y costoso y estás en una fase en donde ya estás en la punta de la pirámide gerencial, pues te va a costar menos, te va a costar más hacer la movilidad, pero hay opciones, por supuesto. Son más limitadas, pero hay opciones. Devolverse generalmente es castigado por el mercado y entonces hay que hacer más trabajo y tiene que haber disciplina de un go-to-market como candidato mucho más exigente. Pero al contrario también hay realidades, es decir, compañías que se la están jugando con procesos de madurez. Lo estamos viendo en Colombia, por ejemplo, con una organización que ustedes conocen todos, que ya ha tenido expansión regional, que se llama Rappi, que es un unicornio muy exitoso, que hoy en día, entre otras, está ya en fase de salir a IPO en mercados internacionales, es decir, está en una fase de madurez distinta y está contratando gente, por supuesto, muy senior, ¿sí? Entre otras, con capacidad de entender la dinámica regional. Entonces, vas a encontrar de las dos realidades. Y construyendo sobre lo que comenta Pablo, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, tú puedes ser senior en
para un sector, ¿no? Pero te vas a otro sector y de repente en ese otro sector todo tu background lo aprecia mucho más en esta nueva realidad. Por ejemplo, te pongo el caso, puedes venir puedes ser un gerente senior de un operador logístico, ¿no? Y en el mundo del retail están reforzando toda la operación de la última milla, la parte de logística, distribución, la parte logística. Y ahí están repotenciando, están pagando más, cambiando el perfil, por gente más senior, necesitan traer a un ejecutivo para que lidere esa área. Entonces, tranquilamente podrías cambiar de sector y te van a pagar mucho más y vas a ser una persona muy valorada en otros sectores. Eso es lo que está pasando ahora post pandemia, ¿no? Se están reperfilando posiciones. Carolina, ¿algo adicional ahí? No, me parece que está perfecto. Coincido totalmente con lo que dicen. Perfecto. Voy a unir dos preguntas ahora porque Gracibel Urdaneta y Luis Pintado nos han hecho preguntas relacionadas a recursos humanos. ¿Cuáles serían las nuevas competencias de los profesionales, ¿sí? Como evolución, si es que ha habido una evolución del perfil de recursos humanos por la pandemia? ¿Cómo ha evolucionado este perfil? Sí, yo creo que el perfil efectivamente ha cambiado un poco con la pandemia, porque, como decíamos antes, las personas de recursos humanos, el área de recursos humanos, tuvo que encontrar otras maneras de vincular a la gente entre sí, ¿no? Y de vincularse y de tener a la gente motivada, porque, bueno, fue realmente muy fuerte para las compañías este cambio de un día para el otro, ¿no? De todo el contexto de la compañía. Entonces, yo creo que el perfil de recursos humanos, hay algunos perfiles que por ahí no funcionaron. Algún cliente me mencionó, contraté a alguien de recursos humanos y no funcionó porque no escuchaba a la gente, porque no podía ponerse en el lugar del otro. Entonces, creo que estas competencias un poquito más soft son importantes, ¿no? Para el perfil de recursos humanos. También, por supuesto, está todo el resto, que la empresa tenía que seguir operando. Entonces, hay temas de los cuales se tuvo que ocupar el área de HR, que eran temas mucho más a nivel práctico, ¿no? Y logístico, y cómo hacer para que cada uno tuviera lo que tenía que tener para poder trabajar desde la casa. Y después, bueno, un poco yo creo que también, como decía Pablo, ¿no? Depende un poco de la compañía. Cada compañía tiene su cultura, cada compañía tiene su manera de hacer las cosas. Nosotros tenemos también como cliente una compañía de retail muy, muy importante acá en Argentina, muy tradicional en su manera de operar, y el área de recursos humanos realmente ha podido hacer unos cambios increíbles. Instalaron el home office, que para ellos era algo totalmente impensable porque nunca pararon la operación, y hoy en día siguen con un esquema de home office. Y realmente fue un cambio cultural enorme el que han podido hacer. Entonces, creo que bueno, por ahí viene la cosa. Gracias, Carolina. Pablo, Luis, ¿algo adicional respecto a esta pregunta, el perfil del profesional en recursos humanos? Yo pienso que para construir sobre lo que ha comentado Carolina, le agregaría que tiene que ser un agente de cambio, ¿no? El gerente de recursos, el personal de recursos humanos tiene que meterse en el negocio, o sea, mucho más, y ser más empáticos también. Entonces, estar ahí. Y yo te diría que creo que es una de las funciones que más ha cambiado. Mira, cuando yo entré a este negocio hace 20 años, se hablaba incluso del gerente de relaciones industriales. En Colombia se hablaba del gerente de relaciones industriales y personal. De hecho, la asociación en Colombia que maneja el tema de CRIP todavía se llama Asociación de Relaciones Industriales y Personal, para que veas el setup, además de comunicación. A mí me parece fatal, pues, pero está antiquísimo. O sea, estamos hablando de abogados laboralistas que manejaban el tema del sindicato y las negociaciones colectivas. Y ese era el backstage organizacional, porque en el front estabas con comercial, con mercadeo, con finanzas. Recursos humanos está en la parte de atrás. Casi que ni siquiera era una vicepresidencia, era una gerencia que no reportaba a presidencia. Después empieza a haber una migración, por supuesto, traída de las mejores prácticas de organizaciones globales, en donde se vuelve el recursos humanos más central, mucho más central, y empieza toda la teoría de los business partners, el acompañamiento al negocio.
que hoy en día es absolutamente crítico. O sea, necesitamos gerentes de recursos o vicepresidentes de recursos humanos que sepan del negocio y que aporten valor. Y finalmente te llega una pandemia y empiezas a trabajar a través de un computador, a través de estos sistemas, y finalmente tienes que reclutar, desarrollar, motivar y generar bienestar en el trabajo virtualmente. Entonces, se vuelve absolutamente central la figura de un HR, que sea un HR que, entre otras, maneje esas dinámicas y ayude a que la construcción o reconstrucción de la cultura interna y la cultura organizacional sea una reconstrucción que le pegue al modelo de negocio, pero además virtualmente, porque todavía no tienes a la gente en el trabajo. O sea, todavía tenemos muchas organizaciones que están haciendo un 3x2, un 4x1, o a veces flexibilizando totalmente la vuelta al trabajo. Con mucho susto todavía, ¿sí? Porque es que todavía la pandemia está matando gente y está contaminando gente. Entonces, un HR que tiene que trabajar con toda esta dinámica es absolutamente crítico, que se vuelva un HR que además sepa del negocio, entienda del negocio y tenga capacidades y competencias para trabajar en un entorno tan difícil. Y además el valor y la esencia de lo humano, ¿no? Creo que hoy más que nunca la emoción y el valor de que tú me importas porque no solo lo digo, sino porque así lo demuestro, es muy relevante hoy en día. Gracias a los tres. Seguimos con unas preguntas más. A ver, hay uno que nos dice, Jessica Antequera, a partir de la relevancia por el trabajo remoto, podríamos deducir que sin duda se ha ampliado la consecución de candidatos potenciales sin fronteras de geografías. ¿Cómo impacta esta realidad con la búsqueda? ¿Cómo generar entonces una diferenciación con los otros candidatos que incrementan la competencia? Yo lo comenté hace un rato, ¿no? Sí, de hecho, se han abierto las fronteras virtualmente. Puedes contratar candidatos C-level virtualmente. Y lo puedes tener. Acá la clave hay que tener en cuenta el tema del uso horario, ¿no? Hay un tema importante que lo comentó creo Pablo, el tema de la cultura. ¿Cómo impartes la cultura? Por eso es que probablemente haya muchas empresas que vean la forma de cómo a este candidato que contratan virtualmente, que vive en otro país, ¿no? Meterle la cultura de la organización. Entonces probablemente tenga que ir presencialmente una vez al mes, una semana al mes, estar en la organización o ver mecanismos híbridos, ¿no? Pero después podría trabajar tranquilamente en muchas posiciones C-level sin ninguna duda. Hay más competencia, más opciones. Sobre todo para los perfiles más complicados, ¿no? De conseguir localmente. Ok. Y yo te diría, y más que creo que es fundamental, y hoy en día es una gran oportunidad, es fortalecer la marca personal. Es decir, lo que cambió, entre otras, con la salida de plataformas como LinkedIn, es que esa ecuación de poder que tenías entre la empresa y el candidato, que era muy desigual porque el poder estaba en el sector corporativo y contrataba. Y finalmente empiezas a tener una evolución durante los últimos años en donde la voz, la marca y la capacidad del candidato o candidata de hacerse notar, independientemente de la marca para la cual trabaja, pues se hace relevante. Y las redes te potencian esa oportunidad. Hoy en día tú tienes la posibilidad de administrar tu pase, como en el fútbol, tú eres dueño de tu pase y finalmente haces un poco una transacción con la organización de paso, en donde finalmente tiene que haber equidad en lo que ellos te dan y tú les devuelves, ¿sí? Entonces, en esa medida, tú tienes la capacidad de construir una marca profesional y una marca personal muy fuerte que la apalancan las redes y en donde tú eres absolutamente independiente de la marca para la cual trabajas. Entonces, yo haría mucho énfasis en que estamos en la era en donde la marca personal coge una relevancia sobresaliente y tienes herramientas, ¿sí?, a través de las cuales potenciarla. Y tienes además forma de administrar esa marca y tienes forma de comunicar esa marca, independientemente del empleador de turno. Entonces, ojo, porque finalmente si la empresa no es o la empresa está pasando por un mal momento y tú tienes una marca personal muy bien construida, tienes muchas opciones de movilidad. Si tienes una marca muy pobre o no te has dedicado a construirla, tienes muy pocas posibilidades y te va a tocar mucho más duro para efectos de conseguir empleo. Entonces yo diría que pues, hay una bonita oportunidad de trabajar ese aspecto.
Me parece lo de la marca personal súper importante, lo que está diciendo Pablo. Y también relacionado con esto es la capacidad y la voluntad, que me parece que deberían aprovechar como para ayornarse, ¿no? Leer, estar hoy a tiro de las nuevas tendencias en tecnología, las nuevas tendencias en lo que está en el área, ¿no? En que cada uno trabaja, hacer capacitaciones formales, informales. Hoy en día, a través de estas plataformas tenemos acceso a infinidad de cursos y de cosas donde uno puede también aprender. Entonces, relacionado con la marca personal, creo que eso también te la va a potenciar muchísimo, ¿no? La marca personal de uno, además del networking, ¿no? Que uno hace en ese tipo digamos, de experiencias. Así que... Y una sugerencia para los candidatos. Ahora se puede hacer networking virtual, entonces puedes hacer networking con otros países, ¿no? O sea, si tienes un amigo que te contacta con un gerente, un CEO que está en otro país, lo puedes ubicar virtualmente, ¿no? Perfecto. Ya estamos sobre las 10, ya estamos un minuto pasados de las 10 y me gustaría que cerremos con una especie de resumen. ¿Qué 3 características que hoy nos recomiendan que a todos nuestros candidatos que desarrollen? ¿Cuáles serían esas 3 características importantes para los tiempos que estamos viviendo y para que las empresas nos tomen en cuenta? ¿Cuáles serían esas 3 en las cuales tenemos que desarrollar y tenemos que mostrar y demostrar? Ya, yo voy. Ok. Yo creo que hay que leer un poco más sobre el tema digitales, empaparse más. Si no te ha gustado el tema digital, si te ha gustado, en buena hora, pero si no te ha gustado el tema digital, empaparte para qué sirve todas las nuevas tecnologías, ¿no? Para qué sirve la inteligencia artificial, para qué sirve el IoT, para qué sirve Machine Learning y todo lo demás, ¿no? Leer mucho sobre tendencias que están pasando en el mercado, ¿no? Y ser un poquito más empáticos también. Si no eres empático, trata de desarrollar algunas de los temas soft que hemos estado hablando, ¿no? Porque ya la experiencia dura ya la tienes, y creo que acá el juego es llegar tratando de desarrollar otras habilidades, ¿no? Básicamente eso. Gracias, Luis. Pablo, me parece que también habías eso. Dale, Carolina. No, por favor. No, yo te diría lo siguiente. Hay un bonito libro, entre otros, que salió hace relativamente poco. Es un libro que se llama Range, de un personaje que se llama David Epstein. Lo tradujeron al español como Amplitud. Se los recomiendo porque está muy interesante y hace una discusión, entre otras, sobre si generalistas o especialistas. Y básicamente el libro se desarrolla alrededor de qué es más importante, si ser un buen generalista o ser un buen especialista. Y no me les voy a tirar el libro ni la lectura, pero yo creo que hay algo muy interesante que está sucediendo en el mercado, y es de dónde finalmente, cómo construyes soluciones de corto plazo que impacten. Las empresas allá están haciendo agua, sin duda alguna están haciendo agua, o sea, estamos pasando por una etapa tremendamente difícil. Podemos estar empezando a tener esperanzas de salir de pandemia, pero apenas estamos viendo la punta del iceberg en el tema corporativo, en términos de los efectos que esto va a tener en la economía de esas empresas, que sin duda van a estar muy impactadas. O sea, los EBITDAs están muy castigados, los crecimientos de ingresos y de ventas están muy castigados, las estructuras están recogidas y estamos solamente empezando a ver esa dinámica. O sea, que vamos a tener un año con una devuelta económica, pero con empresas muy enredadas por estrés de caja, por estrés de estructura y por confusión en su modelo de negocios. Y entonces, ¿a quién necesito para que me salve? O sea, ¿dónde están esos grandes superhéroes y superheroínas que van a llegar a salvarme? ¿Y qué necesito de ellos? Y yo personalmente creo que necesitas amplitud. O sea, finalmente los especialistas entran y tienen un impacto inmediato. Pero en la medida en que tú tengas amplitud, curiosidad intelectual, una capacidad de recoger conocimientos de industrias pasadas, de funciones alternas, de compañías y geografías distintas, vas a ganar mucho en la capacidad de impacto, ¿sí? Sobre todo para esas empresas medianas y pequeñas que siempre han tenido menos recursos para subsistir. Las empresas grandes seguramente tendrán el músculo financiero para hacerlo. Las empresas medianas y pequeñas
van a estar muy castigadas y necesitan superhéroes o necesitan superheroínas que lleguen a salvarlo. Y las competencias de trabajo colaborativo, de trabajar con la inteligencia de otros, de construir network y de llegar a aprender muy rápidamente, para mí son críticas y eso demanda mucha curiosidad intelectual. O sea que si puedo dejarles algún mensaje es, por supuesto estamos todos estresados por conseguir puesto, ¿sí? Y evidentemente hay que conseguir empleo y ese es un tema que nos afecta como personas y como familias y a eso hay que dedicarle disciplina operacional diaria. Pero no se olviden que al mismo tiempo tienen que, a través de la curiosidad intelectual, adquirir nuevos conocimientos que finalmente los hagan más robustos y más amplios y finalmente lo muestren con pasión. O sea, queremos atraer talento que encaje con nuestra cultura actual y que finalmente uno le vea brillar los ojos cuando finalmente estamos hablando de una oportunidad de trabajo en nuestras organizaciones. Gracias, Pablo. Buenísimo. Carolina. Bueno, en línea con lo que ya dijeron, creo que definitivamente el tema de ayornarse, el tema de la curiosidad intelectual, el tema de aprender sobre qué están pasando, qué están haciendo las compañías, qué está pasando en otros países, cuáles son las tendencias. Eso creo que es fundamental, la curiosidad intelectual y estar bien informado de lo que está pasando, creo que es crítico. A su vez, creo que el tema de la pasión, como dije antes, la pasión por saber y por mostrarse a uno mismo, ¿no? También la manera en que uno tiene de mostrarse a uno mismo me parece que es muy importante para el mercado, ¿no? Y mostrarse significa mostrarse en una entrevista, mostrarse a través del perfil en LinkedIn, donde sea. Creo que la manera en que uno comunica su marca personal es muy importante también y para que tengan en cuenta. Y creo que por ahí anda la cosa. Me parece que lo demás está un poco dicho. Y entonces, para todos los candidatos, les recuerdo, amplitud, conocimiento del negocio, actualización y, diría yo, la empatía, ¿no? Creo que con eso estamos contribuyendo a hacer de este mundo mejor y que nuestras economías se reactiven, ¿no? Se reactiven cada vez más rápido. Ha sido muy grato, de verdad, estar acompañándolos a ustedes en esta mañana. Mariana, creo que se sube al escenario ahora también. David, ¿estás por ahí? A ver. Ahí está. Ha sido un honor para mí. Hola. Bueno, acá anotando todo eso, muchas gracias. Qué buen cierre, me encantaron esos 3 puntos claves que de alguna manera cierra muy bien todo lo que conversamos y todo lo que ustedes nos contaron el día de hoy. Muchas gracias, Janet, excelente moderación. Sí, creo que se sintieron muy bien acompañados. Entonces, ha sido un placer. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, Mariana. Vale. Bueno, no, básicamente agradecerles, gracias a todos los candidatos también, de los que están acá. Espero que hayan tomado nota y bueno, pues esto se viene muy interesante en este día de hoy, así que pues muchas gracias por todos los conocimientos compartidos. Gracias, Caro, Pablo y Luis y Janet. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y a los candidatos los quiero invitar a pasar a las sesiones de empresas, donde vamos a tener 3 empresas importantes, ProTalento, Ernst & Young, y por acá también vamos a tener a Belleza Express de Cali. Entonces, los invito a visitar las empresas. También tenemos networking habilitado. Acuérdense que pueden extender el networking. Siempre les va a salir la opción de extender networking si está la conversación muy buena. Y también aprovechen a visitar la landing page donde están todas las ofertas publicadas. Entonces, que tengan un muy buen día y nos estamos hablando. No se pierdan mañana el cierre. Un abrazo a todos y nos vemos acá en la feria. Chao, chao.